ser del Espíritu. A menudo la referencia a esto que muchos creyentes tienen al hecho de ser una persona del Espíritu está relacionada con manifestaciones externas controladas por las emociones. Y es por eso que usted y yo podemos encontrar evidencias en muchas ocasiones o en muchos hermanos, muchas congregaciones de eso, donde las emociones, hermano, salen a relucir en gran manera. Y los ministros de Satanás, como dice el apóstol Pablo, ellos mismos que se disfrazan también como ministros de luz, aprovechan el hecho de que somos seres emotivos. Dios nos creó con emociones. Sin embargo, debemos examinar qué es lo que realmente hablan las Escrituras acerca de ese aspecto, teniendo en cuenta algo importante, que las mismas Escrituras son veraces al hecho de haber sido inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Permítame leerle algo que traje aquí, hermano, como definición, ya que estamos hablando acerca de lo que a menudo la gente piensa con respecto a que una persona es del Espíritu o no, y lo hace basándose en sus emociones externas. La diferencia entre ser emotivo y emocionalista. Yo busqué estas definiciones y creo que de alguna manera nosotros estamos enterados de alguna manera de cuál puede ser la diferencia en esto. Pero permítame leerle aquí una definición acerca de esto. La diferencia entre el ser emotivo y emocionalista. La diferencia es que el emocionalismo se centra en la inmersión y en la emoción como un fin en sí mismo. Eso es el emocionalismo. Hablar de emocionalismo es hablar de aquella persona que se centra o hace inmersión en sus emociones como un fin en sí mismo, mientras que la verdadera emoción surge de la verdad. Amén. La verdadera emoción surge de la verdad. Partamos del punto de que todos los seres humanos somos emotivos. Pero una cosa es ser emotivo y otra cosa es ser emocionalista. El ser emocionalista se centra como un fin en sí mismo y se caracteriza por el hecho de ir más allá, de emergir en la emoción, mientras que la verdadera emoción en nosotros surge de la verdad misma que ha venido a nosotros. El emocionalismo suele atacar los sentimientos y a menudo ignora el intelecto, la razón. Además, siempre tiene un elemento de pérdida de control y excesos. El emocionalismo siempre, por lo general, tiene un elemento y es la pérdida de control y el exceso. Las emociones son reacciones psicofisiológicas
que ocurren de manera espontánea y automática. Algo sucede y la emoción es algo espontáneo. Algo que tiene que ver con nuestra propia alma. Y es algo que muchas veces, hermano, nosotros pues no podemos controlar. Surge la emoción de manera espontánea y automática, natural. Y los sentimientos, ahora hablando de esto, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Y escuche esto que me pareció interesante, y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. ¿Qué se pueden regular? Las emociones. Se pueden regular. Note usted, hay emociones, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Y las emociones se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Un pensamiento claro, amén, regula las emociones. ¿Nos emociona ser salvos? Claro que sí. ¿Nos emociona que vamos al cielo? Claro que sí. ¿Nos emociona que somos bendecidos? Claro que sí. ¿Nos emociona que Dios está en mí? ¿Que me ha dado su espíritu? ¿Que me ha dado una nueva vida? Claro que sí. ¿Nos emociona que tenemos la libertad de adorar, de glorificar y exaltar al Señor? Claro que sí. Pero lo hacemos mediante la regulación de ello por nuestros pensamientos. El pastor Dani hablaba esta mañana de Romanos 12, del 1 al 2. Y en esa escritura habla de que renovemos nuestra mente, nuestros pensamientos, en cuanto a la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y que no nos amoldemos a este mundo. Amén, amén. Parte de lo que mueve a este mundo, de lo que mueve Satanás a este mundo, lo hace aprovechándose de la emoción, de la emotividad que los seres humanos tenemos. Encontré una frase, escuché una frase de alguien y me pareció interesante decírsela para que usted pueda meditar un poco acerca de esto. Y dice, cuando una fe nace de la emoción, cuando la emoción se acaba la fe. ¿Sí comprendió? Cuando una fe nace de la emoción, cuando esa emoción se acaba la fe. Y así hay muchos en las congregaciones. Muchas tácticas, hermano, que hoy en día se usa con muchas personas en las congregaciones, están basadas en la fe. Perdón, en la emoción. Pero cuando la fe de un supuesto cristiano que fue atraído a la iglesia mediante tácticas humanas, cuando la emoción se le acaba, hasta ahí llegó su fe. Lo que en otras palabras pudiéramos decir, nunca llegó a la fe verdaderamente. Porque la fe se denomina confianza, seguridad total en Dios, no en una emoción, no en una circunstancia. Amén, amén. No en un sentir emocional, aunque somos seres emotivos. Hermano, meditando en esto,
he ido a través de las Escrituras y usted tiene el Espíritu de Dios también. Me he ido a través de las Escrituras, hermano, tratando de indagar en ella lo que significa poder hablar de que alguien es del Espíritu. Y qué más que las Escrituras mismas, como la que nos da seguridad para poder juzgar con justo juicio si alguien es o no es del Espíritu. Efectivamente, hay gente que no es del Espíritu. Pero cuando nosotros nos vamos a atrever a hablar de que alguien realmente no es del Espíritu, debemos ir con bases sólidas. Y no hay mejor base sólida que la base de las Escrituras, que son veraces. Dios nos ha dado algo como creyentes, y es lo que se llama como parte de los dones espirituales, el discernir los espíritus. Y cuando hablamos de discernir los espíritus, está hablando de discernir de los hombres si son de Dios o no de Dios. A menudo cuando se habla de discernimiento de espíritus, la gente totalmente lo relaciona con discernir si hay un demonio en esa persona o no hay un demonio, o qué tipo de demonio es el que está ahí obrando. Y siempre nos vamos por ese espacio, por ese lado. Pero la Biblia se refiere en muchas ocasiones a espíritu, hablando precisamente de seres humanos. ¿Qué espíritu nos mueve? ¿Cuál es mi espíritu? Amén. Es como cuando dice la Escritura: derramaré de mi espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Dios está hablando de mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Carne es la palabra que designa hombre, sobre todo hombre, y lógicamente los hombres de fe. Amén. Y cuando dice hombre, involucra lógicamente los dos sexos, no solamente el varón masculino, sobre toda carne, sobre todo hombre. Discernir el espíritu o los espíritus, no siempre podemos llevarlo al hecho de saber qué demonio hay allí en esa persona que puede tener una manifestación, sino también de qué espíritu, de qué clase de hombre soy. Amén. Número uno. Ser del Espíritu es parte de haber nacido de nuevo. Ser del Espíritu es parte de haber nacido de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 5. Una escritura que comúnmente hemos oído, creo que todos en su debido momento. San Juan capítulo 3, versículo 5, dice la escritura: respondió Jesús. Estaba hablando Jesús con un maestro de la ley de aquel tiempo, Nicodemo, que había buscado al Señor de noche, dice la escritura. Y en medio de esa conversación hay preguntas que Nicodemo le hace al Señor. Y una respuesta del Señor hacia Nicodemo fue esta: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Amén, amén.
Hermano, por cierto, ya del testimonio del Antiguo Testamento, Nicodemo podría haber sabido estas cosas, debiera haberlo sabido. Pues Nicodemo era un maestro de la ley. De antemano, ya del testimonio mismo del Antiguo Testamento, y que Nicodemo debiera haberlo conocido, Nicodemo podría ya haber sabido estas cosas. Sin embargo, Nicodemo no lo sabía. Amén. Algo importante, y hablar del nacer de nuevo, del nacimiento de nuevo, del agua y del espíritu, para poder entrar en el reino de Dios, hermano, está lejos de ser simplemente alguien que acude a una congregación, alguien que hace parte inclusive de alguna manera de una membresía general en una congregación. Nacer de nuevo no es un acto del hombre. Nacer de nuevo no es algo que el pastor de esa congregación puede llegar a provocar o hacer surgir en la vida de alguien, quizá porque simplemente imponga las manos sobre él o sobre ella, cualquier persona. Ser nacido de nuevo no significa el hecho de que ahora tengo una Biblia y acudo a las reuniones evangélicas de X o Y iglesia. Ser nacido de nuevo no significa serlo por el hecho de que estoy en la iglesia más importante de la ciudad o en la iglesia donde pastorea el pastor más reconocido a nivel mundial. Ser nacido de nuevo significa el acto mediante el cual el mismo Dios ha hecho que un hombre o una mujer que ha oído el evangelio, la buena noticia de salvación, esa persona ha llegado a un arrepentimiento y una tristeza profunda por su pecado y ha abrazado la confianza en lo que Dios ha provisto por la muerte de Cristo. Y esas cosas las sabe Dios. Y cuando Dios sabe eso en el corazón de una persona, y la persona haya lugar en la tristeza según Dios, que lleva arrepentimiento y no la del mundo, entonces el acto de Dios viene y hay un nuevo nacimiento en el interior de esa persona. Nace de nuevo. Y con el nuevo nacimiento se da por sentado que Dios, hermano, ha justificado a ese pecador de su pecado y le ha dado, desde ese momento en que nace de nuevo, libre entrada delante del trono de su gracia mientras está aquí en esta tierra, para entrar confiadamente por el camino nuevo abierto, la sangre y el cuerpo de Cristo, su muerte, y tener comunión ante el Señor, ante su trono de la gracia. Pero también la seguridad de que un día, cuando muera, estará con el Señor para siempre. Cuando esto sucede, el nuevo nacimiento, entonces el hecho de que ha nacido de nuevo y es un acto de Dios, se entiende que Dios ha dado el espíritu a esa persona y ahora esa persona no se dice ser de la carne, hablando de la carne no de esto físico, sino de la debilidad humana por causa del pecado, sino que esa persona pasa a ser alguien que es del espíritu. Por eso le digo a usted, ser del espíritu es parte del hecho de haber sido nacido de nuevo.
Por eso no podemos juzgar a la ligera muchas veces si alguien es del Espíritu o no es del Espíritu. En Ezequiel capítulo 36 leemos, vamos a Ezequiel capítulo 36 y fíjese que le estoy ubicando en lo previo a la manifestación de la gracia a través del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero como este era el plan de Dios desde la eternidad, desde el comienzo, en Ezequiel capítulo 36 leemos que el Señor juntaría a los judíos del exilio de entre los pueblos y les haría vivir de nuevo en su tierra. Ezequiel 36, 24. Esa escritura viene de un título que dice Israel es restaurado. Y en el versículo 24, Ezequiel profetizando, o sea, hablando de parte de Dios, porque los profetas no hablaban de su propio corazón, lo que se les ocurría. Un profeta no era un hombre que iba hablando por hablar. Un profeta era simplemente un instrumento que Dios tomaba y lo hacía sonar. ¿Comprende? Un profeta es como coger aquella guitarra y hacerla sonar. Ella no sonaba por sí misma. Un profeta era un instrumento en las manos de Dios que no podía sonar con su propia voz o sus propios pensamientos, sus propias ideas, sino que sonaba como cuando toma alguien un instrumento y lo hace sonar. De igual manera, Ezequiel, como uno de los profetas, anunció diciendo: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto ya de antemano, aunque Dios estaba hablando de Israel específicamente, hermano, Dios ya estaba hablando de alguna manera de su pueblo, la iglesia, que llamaría de todos lugares, los cercanos y los que están lejos. Dice también que los rociaría con agua pura para purificarlo de sus iniquidades. Versículo 25. Dios está hablando a través de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia. Hablar de esto le recordará a usted que el Señor dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedro, no necesito bañarte todo, solamente te voy a lavar los pies. Note usted lo que habló el Señor a través de Ezequiel al pueblo de Israel, algo que ya estaba, hermano, de alguna manera abriendo, hermano, el panorama al propósito de Dios con la humanidad, el evangelio. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero a continuación les diría que les daría un nuevo corazón también. Y en el versículo 26 dice: y entonces os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjese que dice: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo no es el Espíritu Santo. Ese espíritu nuevo es un ser nuevo, una vida nueva, intenciones nuevas. ¿Y cómo lo haría? Ezequiel 36, 27 dice que Él daría el espíritu en el interior de los hombres.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note usted, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo será eso? Cuando Él ponga el espíritu de Él dentro de nosotros, dice el versículo 27. De modo que allí es donde surge el nuevo nacimiento. Y el hecho de decir que ser del espíritu hace parte de alguien que ha nacido de nuevo por la acción de Dios. Porque fíjese usted, en esos versículos que leímos, desde el versículo 24, siempre habla en primera persona. El Señor es el autor de todas estas cosas. Yo os tomaré, versículo 24. Versículo 25, esparciré. Yo esparciré. Versículo 26, os daré. Y el versículo 27, y pondré. ¿Quién lo hizo? Todas son acciones de Dios. Todas son acciones de Dios. Recordando lo que leímos en San Juan capítulo 3, versículo 5. Si usted regresa allá, San Juan capítulo 3, versículo 5, en aquella respuesta que el Señor hizo a Nicodemo, donde le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dicho de otra manera, hermano, de agua y del Espíritu surgirán un nuevo pueblo que Dios tenía en mente. Y ese pueblo es la iglesia. Él hizo de dos pueblos uno solo, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que cree en el Evangelio, que tiene su confianza, que entiende claramente el Evangelio, que sabe que Jesucristo es el Señor y Salvador. De otra manera, dicho de otra manera, ser del agua y del Espíritu es el hecho de surgir, nacer de nuevo y surgir como parte del nuevo pueblo de Dios. Un pueblo que viviría de acuerdo a los mandamientos de Dios, como dice Ezequiel 36, 27. Amén. Un maestro como Nicodemo, hermano, un maestro como Nicodemo debería haber sabido estas cosas. Note usted que en el versículo 10 de San Juan capítulo 3 se lo dijo Jesús. San Juan 3:10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amados, si usted y yo llevamos ya un cierto tiempo expuestos a las Escrituras, debería llegar el momento de entender y comprender esto. ¿Sabe? Yo anduve un año más o menos sin haber nacido de nuevo. Venía a la iglesia, cantaba alabanzas, gritaba gritos de júbilo, gritos de guerra y todo aquello que decía el pastor: gritos de guerra, ¡wow! Un salto para Cristo. Sin embargo, yo no había nacido de nuevo. Pero algo había en mi corazón, y es que ese año hubo, hermano, y todo esto es por los propósitos mismos de Dios, un deseo de que algo ocurriera en mi vida, porque mi vida seguía siendo la misma. Y el milagro ocurrió en su debido momento. Y cuando ocurrió, yo lo supe, que algo había impactado mi alma.
Y entonces el Espíritu me hizo comprender San Juan capítulo 3, la charla de el Señor Jesús con Nicodemo. Y yo pude pensar y entender y decir: Señor, tú me has hecho nacer de nuevo. Porque a partir de allí mi vida no fue la misma. El deseo de obedecer los mandamientos de Dios, como dice Ezequiel 36:27, surgió de mi corazón. Y pasé de ser una persona carnal a ser alguien del Espíritu. Ser del Espíritu. A veces relacionamos ser del Espíritu como algo extravagante, algo inalcanzable, y a veces personas que no comprenden y entienden esto claramente relacionan el hecho de ser del Espíritu solamente con algunas personas que son privilegiadas, y entonces engrandecemos a pastores, a líderes, ministros, y los vemos inalcanzables porque relacionamos el hecho de que sean espirituales porque están en un altar como este, porque están arriba de una tarima que está 2 metros arriba del piso donde están las demás personas, o porque quizá de alguna manera algún don se pueda manifestar en la vida de él o de ella, o porque es muy elocuente, o porque hay mucha teología. Nicodemo se supone que tenía teología, era un maestro de la ley, y la ley era la ley de Dios. Pero Jesús le dijo: tú eres un maestro y tú no entiendes estas cosas, no sabes esto. Yo ruego a Dios con todo mi corazón que me enseñe cada día a comprender estas cosas y caminar entendiendo estas cosas. Y ruego al Señor también porque usted, mi hermano amado, usted también pueda llegar a entender estas cosas, comprender estas cosas en la disposición de un corazón que el mismo Dios se supone ya ha dispuesto como creyentes. Jesús dijo: la carne es débil, pero yo les he dispuesto el Espíritu a ustedes. De modo que hablar de la disposición del Espíritu de nosotros habla de un acto de Dios en nosotros que ha llevado nuestro espíritu, nuestro ser, a prestar atención, a interesarse por las cosas de arriba, a querer de Él. No a una simple religión a la que el mundo suma el cristianismo. Porque una base de las 400 no sé cuántas religiones que existen en el mundo basan su confianza en sí mismos, en sus obras, en sus esfuerzos. El cristianismo no. El cristianismo se basa del hecho mismo de la disposición de Dios de salvar a quien no se puede salvar por sí mismo ni por ninguna obra que pueda hacer. Es meramente gracia, regalo del Señor. Y de ser de la carne, completamente gobernado por la carne, nos pasa a ser del Espíritu, gente dominada por el Espíritu Santo, aun cuando todavía estamos en esta carne. Amén, amén. Número 2, indagando en la Escritura, leyendo y recordando lo que ya el Señor nos ha enseñado.
Número 2, ser del Espíritu es ser de Cristo. Ser del Espíritu es ser de Cristo. Y vamos de nuevo a esa primera escritura que les hablé como texto principal de este mensaje. Y leamos la parte B únicamente, Romanos 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, palabras del apóstol Pablo a esta iglesia que estaba en Roma. Y para usted y para mí, dice el apóstol, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿De quién es el Espíritu? De Cristo. Ah, pero también es el Espíritu de Dios. Sí, no te preocupes, es que Cristo es Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De modo que hablar hoy, decir que alguien es del Espíritu o no es del Espíritu, es decir que alguien es de Cristo o alguien no es de Cristo. Note usted, hermano, que en la segunda mitad de ese versículo al cual se está refiriendo Pablo, porque Pablo dice, en la primera parte dice, ustedes no viven según la carne, hermanos de Roma, pero ustedes no viven según la carne, sino que ustedes viven según el Espíritu Santo. Fíjense lo que aclara el apóstol. Y eso, perdónenme, hermanos, que les diga, y a lo mejor esta carta fue escuchada por algún número considerable de personas, romanos, que habían llegado a la fe. Pero Pablo, conociendo y sabiendo esta verdad, dijo, pero ustedes, hermanos, ustedes no viven según la carne. O sea, ustedes no viven según los hombres que están sin Dios, meramente sin Dios. Ustedes no viven así, sino que ustedes viven según el Espíritu. Pablo está asumiendo que han nacido de nuevo. Son del Espíritu. Pero fíjese lo que dice después. Y eso es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces fíjese, está diciendo, ustedes no son de la carne, ustedes viven según el Espíritu. Y eso, si es que el Espíritu del Señor está en ustedes. Y fíjese cómo aclara en la parte B de ese versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno dice que es cristiano, pero no tiene el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu, no puede decir que es cristiano o que es de Cristo. Si alguien dice que es de Cristo, quiere decir que tiene el Espíritu, porque Cristo, dice la Escritura, Él dio el Espíritu al que cree en Él, como dice la Escritura. Jesús dijo, San Juan 7:39 y algo así, en el gran día de la fiesta se puso de pie, el Señor dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Señor hablando del Espíritu que habrían de recibir, el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeren en Él. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Sabe qué es creer en Cristo? Creer en la buena noticia que es el Evangelio, la noticia de que Cristo vino a salvar al mundo, a todo aquel que en Él cree. De modo que el Espíritu Santo es la dádiva más excelente de Dios, pero Dios no da esa dádiva a no ser que alguien sea de Cristo. O más bien, evidencia de que alguien es de Cristo es que el Espíritu de Cristo está en él, porque llegó a la fe. Si alguien no se arrepiente realmente de su pecado y no abraza la fe y valora lo que Cristo hizo en la cruz, lo cree en su corazón, se arrepiente de su pecado,
¿Usted cree que Dios le va a dar el Espíritu Santo en alguien que determina seguir pecando, vivir una vida de pecado? No, hermano. Dios no da el Espíritu, no pone su Espíritu en cualquier lugar. A menudo, cuando hablamos de ser del Espíritu como el hecho de ser de Cristo, a menudo nosotros encontramos esta misma frase del apóstol, cuando dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Esa frase, el Espíritu de Cristo, comúnmente en algunas partes de la Escritura, nosotros podemos ver también que Pablo se refiere a ello. Normalmente hablamos del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, pero la Biblia habla del Espíritu de Cristo, porque es que Cristo mismo es el Señor, hermano. Él mismo es el Señor. Por ejemplo, hablando de los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, dijo el apóstol, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjese usted lo que dice el apóstol. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, podríamos decir a vuestro espíritu, a vuestro ser. ¿Qué envió o a quién envió? Dice, el Espíritu de su Hijo. ¿De quién? ¿Quién es su Hijo? Cristo. Ahí está, el Espíritu de Cristo. A vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Leámoslo desde el versículo 16. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Ser del Espíritu significa ser de Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Además, el Espíritu Santo, hermano, media en el contacto y la comunión con Cristo. De modo que Pablo puede decir, después de que por medio del Espíritu Santo, Cristo vive en los creyentes. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo declaró lo siguiente a los Gálatas con respecto a este tema, versículo 20, y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no ¿qué? Ya no vivo yo, ¿más qué? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cuál carne? Esta carne en la que todavía estamos. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la confianza, en la obediencia de las palabras del Hijo de Dios. Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que ser del Espíritu es alguien que es de Cristo, porque Cristo ahora vive en él. Ahora no vive él, sino que ahora la vida de él se mueve porque Cristo está en él. De modo que la vida de él no se debe manifestar.
se manifiesta la vida de Cristo que está en él mediante el Espíritu de Cristo que está en él. Y entonces es espiritual, es del Espíritu. Por eso yo cuando juzgo a alguien, si eso no es del Espíritu, no lo puedo juzgar a la ligera, porque tengo que ver el fruto. Y algunos nos herimos diciendo de otros, ay no, ya no es del Espíritu. Porque ya no se emociona, ya no brinca, ya no se para en la cabeza, ya no. Hermano, ¿cuánta gente hay que se para en la cabeza, brinca, salta, tiembla, se mueve en el piso, hermano, y se levanta? ¿Y quién es? ¿Y quién es cuando se levanta de ahí? Y constantemente mantiene en el piso, hermano, en trances. Amados, por favor, seamos sensatos y no nos dejemos llevar por las apariencias de los hombres. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el camino con claridad que debemos seguir. Preste atención a este mensaje y disciérnalo con la escritura delante de usted. No se quede con lo que simplemente le hablo ahora. Tome nota y estudie la escritura. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque hay un gran engaño en la iglesia de hoy. Hay un sinnúmero de ministros de Satanás disfrazados como ministros de Dios y no lo son. Pero nosotros no queremos entender que la gracia se ha extendido para todos, hermano. Todo aquel que cree, al cual Dios le dará el Espíritu Santo y le mostrará el camino y le guiará toda la verdad y le hará entender el camino real por donde debe de andar. Somos emotivos, pero no podemos ser emocionalistas. Yo voy a terminar el mensaje ahí, pero voy a terminar recordándole esta frase para que usted medite en ella. Cuando una fe nace de la emoción, cuando la emoción se acaba, se le acaba la fe. Y por eso hay mucha gente que llegó y estuvo un tiempo y se fue. Un nuevo nacimiento se evidencia, hermano. Un nuevo nacimiento se evidencia. ¿Y sabe quién da testimonio de ello? El mismo Espíritu dentro de nosotros da testimonio a nosotros y da testimonio a usted si usted tiene el Espíritu también. Por favor, póngase en pie en esta mañana. Gloria a Jesús. Cuando una fe nace de la emoción, cuando la emoción se acaba la fe. ¿Sabe? Hay personas que han llegado a una congregación donde se movía la emoción tremendamente, pero Dios algo ha hecho y la emoción, hermano, pasa a un segundo plano. Dios no anula nuestra emotividad. Pero cuando estas cosas pasan a un segundo plano, mucha gente dice, me voy, aquí ya no son del Espíritu, aquí ya no está el Espíritu. Porque relacionan el espíritu con la emoción. Y lo que se puede deducir de eso es que en esa persona no hay una fe verdadera. Hay una fe sin obras y es muerta porque está basada solo en la emoción.
La fe no se basa en emociones. La fe se basa en convicciones y certezas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es la vida de Dios. Esto es el Evangelio. La fe no se basa en emociones, sino en convicciones y en certezas. Y convicción y certeza es Dios, su palabra, su verdad. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar una vez más de sus palabras. Y que tu presencia, Señor, habita en nosotros. Ayúdanos a tener claro que aunque digamos en algún momento, Señor, tu presencia, venga conmigo, sepa de antemano y tenga la seguridad, la convicción y la certeza que usted dijo: les he dado mi espíritu, he puesto mi espíritu en vosotros. Vosotros sois mi casa, vosotros sois templo. ¿No sabéis que el Espíritu del Señor está en vosotros? Ayúdanos a comprender esta certeza, esta convicción. En primera instancia, sí, puedo decir: Señor, ven conmigo y acompáñame allí y allá. Pero nunca olvidemos lo que es certero y de convicción. Él vino a habitar en templos de carne, no en templos hechos por mano de hombres. Esto nos hará ser del Espíritu. Y yo quiero eso. Si usted lo quiere, dígaselo: Señor, yo quiero entender y comprender esto y ser cada vez más lleno en toda instancia de mi vida, en toda acción, en toda conducta, en toda palabra, en todo pensamiento, lleno solo del carácter del Espíritu, que es Cristo en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.